Buenas noches, continuando con el cálculo de las isoyetas, vamos a verificar en este momento cómo hacer o cómo encontrar los puntos de igual precipitación para poder hacer el trazo de estas curvas. Entonces, supongamos que tenemos una cuenca ya delimitada y tenemos 5 estaciones, las cuales nos están mostrando en este momento los valores de la precipitación media. Entonces yo, para hacer el cálculo de estas isoyetas, necesito encontrar puntos que me permitan trazar estas líneas. Entonces, por ejemplo, voy a tener que, para poder trazar para estas 5 estaciones, voy a tener que ir trabajando de 2 en 2. Entonces voy a agruparlas, voy a trabajar primero la de 35 y la de 50, luego podría trabajar la de 50 y la de 39, luego la de 39 y 35, luego la de 39 y 72, luego la de 39 y 78. Y también podría la de 78 y 35, etcétera. Ahora tendría varias combinaciones siempre y cuando estén cerca. No podría agarrar la de 35 y la de 72, ¿verdad? Si, estando mucho más cerca la de 35. Perdón, la de 39. Entonces, veamos. Vamos a trazar una polilínea. Y vamos a unir el valor de 35 con la del valor de 50. Entonces aquí ya tengo mi primer valor y observamos que tiene una longitud de 258 metros. Es una cuenca bastante pequeña, que tiene bastante información de estudio, o sea, unas estaciones bastante cercanas. Entonces yo necesito saber con precisión cómo se comporta la precipitación en esta zona, por lo tanto voy a trazar estas curvas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Una vez que yo uní los dos puntos, voy a extender unas líneas paralelas con una escala que me permita trabajar de una manera correcta. Entonces, por ejemplo, puedo trabajar ya sea en la escala natural, en la escala real con la que tiene ahí. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con esa escala real, si yo tengo un valor de 50 como elevación, entonces voy a extender una polilínea perpendicular con un valor de 50. Entonces observamos que la línea, si se logra ver, si la línea fuera muy pequeña o muy extensa, entonces yo podría reducir la escala, podría ser en valores de 10 en 10, por ejemplo, podría usar escala de 10, escala de 100, escala de 1000. Entonces, por ejemplo, esta misma línea yo la pude haber hecho, pero en lugar de haber utilizado la altura real, hubiera podido utilizar una altura, por ejemplo, de 500. Y pues obtendría un valor mucho más extenso. Sin embargo, por el tipo de escala que estamos utilizando ahorita, pues ese valor representa bastante bien el valor de 50. Entonces abajo voy a hacer exactamente lo mismo, una línea perpendicular que represente el valor de la elevación, que en este caso sería 35. Una vez yo tengo trazadas esas dos líneas, entonces ahora yo voy a unirlas en sus extremos. Entonces aquí ya tengo un pequeño polígono donde voy a poder hacer los cálculos necesarios para encontrar los valores intermedios entre estas dos estaciones. Entonces yo voy a trabajar con rangos de 5 en 5. Eso significa que si aquí tengo 35, entonces voy a encontrar el valor de 40 y el valor de 45 para que me sirvan de referencia y poder dibujar las isoyetas. Entonces, para poder hacer eso, entonces yo voy a copiar esta línea que uní entre estaciones y le voy a hacer un offset o un desfase hasta el valor siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí tengo 35, entonces si yo quiero encontrar la posición exacta del valor de 40, entonces yo hago un offset de 40. Si yo quiero encontrar la posición de 45, entonces yo hago un offset de 45 y luego esa línea que se intersecta con esta otra línea que yo acabo de dibujar, pues ya solo extiendo de nuevo la línea la línea perpendicular hasta cortar con esta otra curva y ese va a ser el valor que estoy buscando. Entonces, hagamos para 40. Tengo un offset de ¿cuánto? De 40. Entonces coloco 40 y lo que hago es extender esta línea hacia la parte donde ya tenía dibujada la otra línea. Entonces observamos que hay un punto en el cual se hace una intersección. Entonces voy a aprovechar ese punto para tomarlo de referencia
y extender la línea hasta tocar la otra línea de forma perpendicular, y sorpresa, vemos que exactamente tiene una longitud de 40. Por lo tanto, ese punto que acabamos de calcular ahorita pues es correcto. Ahora hagamos lo mismo, solo que para 45. Entonces hagamos un offset de 45 y al copiar esta línea pues obtenemos otro punto de intersección. Entonces si yo extiendo ese nuevo punto de intersección hacia la otra línea, pues voy a obtener una longitud de 45. Por lo tanto, yo en este instante ya tengo el valor de 40 y el valor de 45 entre estas dos estaciones. Entonces con esto yo ya tengo una buena referencia para seguir trabajando. Entonces veamos, tengo ahí 50, tengo aquí 45 y abajo voy a tener el valor de 40 puntos, 40 milímetros de altura. Con eso ya trazado, entonces procedo a borrar las líneas guía que yo tenía. Entonces ven que aquí prácticamente yo ya voy encontrando una serie de puntos sobre este mapa, si quisiéramos llamarlo así. Entonces este mismo procedimiento que yo hice en este caso, voy a tener que hacerlo para cada una de las estaciones. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero de aquí para abajo, ¿por qué yo no dibujé nada? Entonces, pues si yo quiero dibujar un valor de referencia que me ayude a encontrar, por ejemplo, la posición para una precipitación de 30 milímetros, entonces yo lo que puedo hacer es extender estas líneas. Puedo extenderlas y hacer exactamente el mismo procedimiento. Hago un offset con el valor que yo quiero encontrar, que en este caso sería 30, y veo el punto de intersección. Luego, donde yo tenga el punto de intersección, extiendo la línea y observo que tiene un valor de 30. Es exactamente 30. Por lo tanto, de esa forma yo también ya puedo encontrar ese punto para trazar esa isoyeta que va a pasar por ese punto. Entonces vean, ya tengo trazado ahora esa parte. Entonces el procedimiento es bastante repetitivo. Ahora vamos de 35 a 39. ¿Qué sucede de 35 a 39? Resulta que según la escala que yo estoy utilizando, no voy a tener ningún valor intermedio entre estos dos. Por lo tanto, esto no lo voy a utilizar. ¿Qué sucede entre 50 y 39? Entre 50 y 39 sí, porque voy a tener el valor de 40 y el valor de 45. Entonces hagamos ese otro. Tengo de 39 a 50. Ahora, utilicemos otra escala a modo de tener varios ejemplos de diferentes formas. Entonces ahora ya no voy a usar 50, sino que voy a usar 500. Entonces voy a usar 500 y ya no voy a usar 39, sino que voy a usar 390. Entonces recuerden qué es lo que debo hacer ahora: hacer la unión, y ahora lo que tengo que extender es la línea que une las dos estaciones hacia arriba, haciendo un offset o un desfase. Entonces hago un offset, como la estación que yo necesito o la elevación que yo necesito encontrar es de 40, entonces voy a hacer un offset de 400, porque recuerden, es acorde a la escala que yo estoy utilizando. Entonces voy a hacerlo hacia arriba, y en el punto de intersección es donde yo realmente es que encuentro la elevación de 40. Entonces si revisamos, al ver tenemos exactamente 400. Por lo tanto, ese punto que acabo de encontrar es correcto. Entonces hago la copia y vamos a ponerle que aquí tenemos una elevación de 40. Y ahora voy a encontrar uno de 45. Entonces voy a hacer un offset de 450. Copio la línea y donde se intersecta, pues prácticamente ahí es el punto que yo necesito calcular. Entonces veo y tengo exactamente 450. Por lo tanto, ese otro valor es exactamente el que yo acabo de encontrar. Entonces
movamos y vamos a tener aquí un valor de 45. Entonces así sucesivamente tenemos que hacer los cálculos para que tengamos una nube de puntos que nos ayuda a trazar estas curvas isoyetas. Por cuestión de tiempo voy a pausar el video y cuando ya tenga todos los puntos vamos a continuar. Bueno, continuando con el trazo de las isoyetas, como pueden observar ya se completaron todos los puntos de igual elevación. Entonces ahora lo que a mí me corresponde hacer es empezar a unir los puntos de igual elevación de precipitación. Pero antes veamos algo importante. Al final, ¿qué puntos utilicé yo para poder colocar esos puntos de igual elevación? Pues utilicé la estación de 35 a 78, de 78 a 72, de 72 a 50, de 50 a 35, luego de 35 a 39, de 39 a 78 y de 39 a 72, también de 39 a 50. Si ustedes pueden observar, es muy similar a la triangulación que se tiene que hacer para los polígonos de Thyssen. Entonces ustedes pueden utilizar esa misma triangulación que se hace para los polígonos de Thyssen, solo que en este caso sería para el dibujo de las isoyetas. Entonces una vez aclarado este punto, vamos a proceder a la unión de estas líneas. Entonces tenemos que utilizar como referencia una de las primeras curvas que nos dé mayor información. Entonces, por ejemplo, yo logro observar 45, 45, 45, 45, 45. Entonces esa curva es bastante fácil de identificar. Por lo tanto, voy a comenzar por esa curva. Entonces yo puedo, como esto es una proyección y es una estimación, yo puedo empezar un poquito antes del punto 45, porque al final de cuentas tengo que darle como una proyección, ¿verdad? Entonces en este caso, para poder hacer una línea de contorno que tenga bases redondeadas, vamos a utilizar el comando SPL. Entonces con el comando SPL vamos a poder utilizar formas curviadas en una línea. Entonces le doy un clic y voy a empezar a unir 45, 45. Cuando yo necesite hacer un quiebre, pues puedo ir poniendo puntos intermedios, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá si yo le quiero dar una forma más redondeada, entonces yo puedo poner un punto por acá y luego un punto sobre el 45. Luego, si yo quiero seguirle dando forma redondeada, pongo un punto intermedio y vuelvo a seleccionar el 45. Y así sucesivamente conforme sea necesario. Si yo quiero reducir un poco acá, entonces me voy para arriba, perdón, y luego vuelvo a bajar. Y termino en este punto. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí ya tracé la primera curva isoyeta para una elevación de precipitación de 45. Entonces ahora hagamos para 50. Entonces de igual manera vamos y tratemos de respetar la forma de la isoyeta anterior, a modo de que sea bastante representativo. Entonces veamos, y si en dado caso quisiéramos hacer algún ajuste, pues también tenemos esa flexibilidad, ¿verdad? No significa que solo de la forma que la tracé, pues así la voy a dejar, ¿verdad? Puedo ir haciendo ajustes a modo de que vaya quedando de una forma pues mucho más presentable. Entonces veamos a 55, vamos a pasar por acá, por acá, por acá. Entonces vemos cómo se pueden ir trazando las curvas. Entonces el procedimiento es bastante repetitivo. Voy a detener nuevamente el video y vamos a observar cómo queda ya con las curvas terminadas. Veamos ahora cómo quedó ya nuestro mapa de las isoyetas.
ya tenemos trazadas o dibujadas todas las líneas que intervienen en nuestro trazo, y pues podemos hacer algún tipo de ajuste. Si nosotros vemos que están sobrepuestas o que están muy pegadas, entonces yo podría hacer unos pequeños ajustes a modo de poder tener una mejor representación gráfica. Entonces, si se dan cuenta, pues estos trazos no son del todo exactos, ¿verdad? Sino que simplemente nos van a dar una aproximación a la realidad, ya que son métodos gráficos que están sujetos a algún tipo de error en cuanto a la definición y el cálculo que se puede hacer. Por lo tanto, en este caso, pues vamos a suponer que nuestras curvas isoyetas pues son de esta forma. Entonces, por ejemplo, acá tengo un punto de 35, pero no tengo más datos, ¿verdad? Entonces yo podría extender de igual manera que, como dice, de 35 a 78, yo podría extender valores de 35, 30 y así sucesivamente, a modo de poder ir obteniendo también las curvas en este sentido. Sin embargo, esto podría ser relativo, porque esta precipitación pues es relativamente baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si yo aquí ya no voy hacia 0, sino que de repente yo aquí voy hacia 50 nuevamente? Entonces esto significaría que aquí voy a incrementar mis valores de precipitación. Por lo tanto, en lugares donde no tenemos mayor información, pues sí podríamos hacer una representación, pero no podríamos llegar hasta el valor de 0, ¿verdad? Porque ahí sí estaríamos indicando que nunca va a llover en ese sitio, cosa que sí podría ser diferente a la realidad. Entonces, solo a modo de terminar de ejemplificar, pues vamos a suponer que la curva de 30 pasa por ahí, y de esa forma terminamos con el cálculo de las isoyetas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el método? El método nos dice, por ejemplo, esta es la curva de 40 y deberíamos de tener, por ejemplo, la curva de 45. Entonces, ¿cuál es la precipitación media entre esas dos? Es la suma 40 más 45 dividido 2, me va a dar 42.5. Entonces, ¿con qué vamos a multiplicar ese 42.5? Con el área encerrada entre esas dos curvas, ¿verdad? Que sería un valor de 28.874.023 metros cuadrados. Entonces multiplicamos nuevamente, como habíamos repetido, 40 más 45 dividido 2, 40 más 45 igual a 42.5 multiplicado por el área. Entonces, área por elevación promedio entre isoyetas. De igual manera, si nosotros tomáramos 50 y 55, entonces el promedio sería 52.5 y utilizaríamos el área entre esas dos curvas, ¿verdad? Que sería un área de 25.049.22 y así sucesivamente, ¿verdad? Es muy parecido al método que se utilizó para calcular la elevación media en la caracterización de la cuenca. Y con eso damos por finalizado el video de las isoyetas o del trazo de las isoyetas. Pero antes les quiero mostrar la práctica número 4. Entonces, veámosla rapidito a modo de que el video no sea muy largo. Dice: práctica de laboratorio número 4, precipitación media de una cuenca. Por más cercano que esté un lugar de otro, la lluvia difiere en intensidad, duración y frecuencia. Es por eso que existen formas matemáticas para determinar la cantidad de lluvia que cae en una cuenca hidrográfica en determinado periodo de tiempo o en cierta época del año. Esto es sumamente útil en el campo de la ingeniería civil, ya que nos indica a qué condiciones meteorológicas se encontrarán las obras de ciertas áreas. El diseño de cualquier obra civil debe ser adaptable a su entorno y que resista dichas condiciones. Igualmente es necesario para la planificación y ejecución de las obras, pues nos proyecta los posibles inconvenientes meteorológicos que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto. Los métodos para determinar la precipitación media sobre una cuenca son varios, algunos muy precisos, otros solo aproximaciones. Entonces, como objetivo general, realizar el cálculo de la precipitación media de una cuenca
Objetivos específicos: utilizar los 3 métodos de cálculo de la precipitación media vistos en clase. Y tenemos el otro objetivo, que es identificar las diferencias en la aplicación de los 3 métodos propuestos. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo? Pues es un trabajo relativamente sencillo. Vemos, primero, utilizar la cuenca que trabajó cada uno de los grupos. Entonces, la misma cuenca a la que ustedes le hicieron caracterización, pues es la que van a tener que utilizar para hacer esta práctica de laboratorio. Luego, de las 7 estaciones meteorológicas de las que se tienen los datos, encontrar la precipitación media histórica. Entonces aquí, ojo, por mes y por año para cada una de ellas. ¿Qué significa esto? Por mes, si yo tengo 40 años de datos para enero, para el mes de enero de la estación de Cobán, por ejemplo, entonces yo tengo que sacar el promedio de todos los datos que yo tenga disponibles durante todo ese tiempo. Lo mismo voy a hacer para el año calendario. Entonces, por ejemplo, yo para sacar el promedio de año, entonces puedo sacar el promedio de cada uno de los años y luego sacar el promedio general de los años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, año 2021 tanto, año 2020 tanto, 2019 tanto, 2018 tanto, 2017 tanto, 2016 tanto, 2015 tanto, y luego de esos promedios sacar el promedio histórico, ¿verdad? Que sería ya un promedio que me daría más o menos una idea de cuánto realmente es que llueve en cada una de las estaciones, ¿verdad? Luego, como paso número 3, tendrán que colocar el punto de estudio de interés para encontrar la precipitación media. Entonces, en este caso, pues el punto de estudio de interés sería su cuenca. Entonces, ustedes ubican las 7 estaciones alrededor de su cuenca y con los valores de precipitación media en el año histórico, o el histórico sería la precipitación media histórica que ustedes calcularon en este punto, van a tener que colocarla en esas estaciones que ustedes van a distribuir. Entonces dice ubicar ficticiamente las 7 estaciones, ubicar algunas fuera y otras dentro de la cuenca en estudio. Entonces ustedes van a saber, ya cuando tengan calculado el valor de la precipitación media por año, ustedes van a distribuir esas estaciones a lo largo de toda el área de estudio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben garantizar? De que no vayan a tener cosas muy extrañas. Por ejemplo, que yo tenga una estación que tiene 2000 milímetros promedio anual, y tengo otra que tiene 100, y tengo otra que tiene 500, y tengo otra que tiene 2300, y todas van a estar mezcladas. O sea, no vayan a hacer eso. Vayan ordenándolas de una forma congruente, porque si no, obviamente pues la práctica no les va a salir, ¿verdad? Van a tener una forma bien rara, como que si tuvieran alguna zona elevada muy alta, una zona muy baja, y van a tener cosas muy extrañas. Entonces tienen que ser capaces de saber dónde poder ubicar estas estaciones a modo de poder trabajar la práctica sin ningún tipo de problema. Luego nos dice utilizar los 3 métodos para encontrar la precipitación media en la cuenca. Entonces lo que van a tener que hacer es utilizar el método aritmético, método de polígonos de Thyssen y método de isoyetas. Entonces, como vemos, el objetivo es identificar las diferencias en la aplicación de los 3 métodos propuestos. Entonces ustedes van a tener que justificar cada uno de los métodos y hacer la comparación. Entonces ustedes pueden decir, bueno, el método aritmético fue el menos acertado o fue el más acertado. El método de polígonos de Thyssen fue el más difícil de trabajar o fue sumamente práctico, no sé. Ustedes ya tendrán que ver de qué manera pues describen y justifican los resultados y dan su opinión sobre cuál les parece el mejor método para poder hacer este tipo de práctica. Entonces, ¿cuál va a ser la fecha de entrega? Pues el día 10 de marzo. Y prácticamente no creo que les lleve demasiado tiempo. Lo más difícil va a ser el paso número 2, que sería encontrar la media histórica por mes. Entonces, veamos qué podría ser lo difícil. Vamos a ver.
los datos históricos. Entonces, por ejemplo, veamos la estación de Cobán. La estación de Cobán vemos que llega hasta el 31 de octubre del 2020 y tiene datos de precipitación. Pero les quiero enseñar algo. Por ejemplo, si nos vamos hasta el inicio, en el primer registro que se tiene, que es el 1 de junio del 1970, vamos a observar algo. Por ejemplo, veamos la columna de la temperatura. Tenemos menos 99.9, menos 99.9, menos 99.9. ¿Qué significa eso? Que no hay registro en ese lugar. No vayan a agarrar la columna completa, promedio y se acabó. Quien haga eso tiene 0. Lo que tienen que hacer ustedes es depurar la información. Entonces, por ejemplo, este menos 99.9, si ustedes quieren por cada estación, pues entonces le pueden dar buscar y reemplazar. Entonces pueden decir reemplazar. Entonces van a buscar el valor menos 99.9 y lo van a reemplazar con nada. Entonces le dan buscar y van a encontrar varios valores, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir reemplazar todos. Entonces automáticamente les va a limpiar todos los datos que no, o todo lo que no tiene ningún registro. Entonces, si se dan cuenta, miren, tengo 1970 y tengo el mes de mayo, el mes de junio. Junio lo tengo tabulado desde el día 1 hasta el día 31. Entonces dice la lluvia media y como no tengo unidades, seguramente esto es en milímetros. Entonces, aquí tengo estos datos de acá y lo que voy a hacer es sumarlos. Y entonces aquí tengo 260 milímetros en el mes de junio. Ese sería el valor de mi precipitación media en el mes de junio. Entonces seguimos y vean, hay muchos lugares donde no tengo valores. Entonces para sacar el histórico para Cobán por mes, entonces ustedes tendrían que agarrar todos los meses 6. Entonces pueden crear un filtro también, ¿verdad? Pueden crear un filtro y agarrar solo los meses 6 y sacar el promedio y así sucesivamente hasta que terminen con todos los meses. O sea, realmente aquí va a depender más de la habilidad de cada quien para encontrar los datos que de lo laborioso, porque de que es laborioso, pero si lo hacen uno por uno. Pero si ustedes utilizan herramientas para filtrar y para manipular datos, seguramente esto va a ser relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces aquí van a tener la precipitación por mes. Como vimos en este caso son 260, entonces la acumulada por año sería la suma de todo, ¿verdad? Entonces tenemos 1970. Entonces si yo sumo todo 1970, voy a tener un valor de, vamos a ver, tengo un valor de 921, que serían los milímetros acumulados, pero si nos damos cuenta, hay mucha incerteza en los cálculos, ¿verdad? Porque hay varios años o varios días y varios meses que no tienen registro. Entonces van a tener que tener mucho cuidado. Por eso es que les digo que a veces no sé qué tan conveniente sea utilizar estos datos, porque carecen de tanta información que honestamente ni siquiera, o sea, ¿cómo puede uno tener certeza? Tampoco dice en qué unidades está, ¿verdad? Yo les estoy diciendo que está en milímetros, pero ¿qué certeza tengo yo que realmente esto está en milímetros? ¿Y qué certeza tengo yo que esto no se ha acumulado? Que realmente haya llovido 3 milímetros durante estos 2 días, que haya llovido 4 durante estos 3 días, que haya llovido 3 durante estos 2 y así sucesivamente. O sea, no tenemos ningún tipo de certeza sobre esta información, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Para fines didácticos, pues es un buen ejercicio. Si nosotros vemos 1971, entonces aquí sí tenemos datos a partir de enero y vemos que el 1 y 2 de enero no llovió, el 3 tampoco, y luego tenemos acumulación de datos. Entonces vean acá, tenemos pocos datos realmente para analizar durante este mes de enero.
Entonces tenemos aproximadamente en enero 45.1 milímetros. Luego, por ejemplo, si analizáramos el mes de febrero, vamos a ver, termina hasta el 28, entonces aquí tenemos 97.9 y así sucesivamente podríamos ir calculando. Si se dan cuenta, tenemos días donde no hay medición o no llovió, ¿verdad? Entonces difícil de poder trabajar, pero háganlo para tener más o menos una idea. Y recuerden, lo ideal sería depurar, ¿verdad? Depurar datos. Entonces si vemos que hay datos que no son tan representativos, entonces podríamos sacarlos de nuestros valores. Entonces, por ejemplo, como les dije, ¿cómo podría hacer eso? Si ustedes agarran, van armando una tablita, por ejemplo, bueno, voy a trabajar enero, entonces pongo enero de 1970 tanto, enero de 1971 tanto, enero de 1972 tanto, de 1973 tanto, etcétera. Entonces van a tener los promedios de lluvia, bueno, no serían los promedios, sino que sería la cantidad realmente de lluvia que cayó en cada mes. Entonces, si esa cantidad de lluvia que cayó en cada uno de los meses difiere mucho en uno de los años, entonces ese año seguramente pues tuvo algún error en la toma de datos, a menos que realmente no haya llovido. Pero para saber eso, los datos tienen que ser confiables, ¿verdad? Entonces, como tenemos datos que fueron tomados hace muchos años, entonces lo ideal sería que mejor descartemos datos que están fuera de nuestra media, ¿verdad? Entonces eso sería como que parte del análisis que ustedes tendrían que hacer. Entonces ven acá, tenemos bastantes datos para poder analizar. Entonces es parte de los criterios que ustedes tienen que ir asumiendo, ¿verdad? Entonces ustedes ya pueden ver que, por ejemplo, ya en los años ya próximos a los que tenemos, pues ya se tienen datos, más datos, ¿verdad? Entonces eso es una gran ventaja, porque a raíz de eso ustedes pueden generarse una buena idea de cómo es que se terminó, cómo es que se comportaron los datos. Entonces vean acá, es algo que yo les digo, vean del 2018, tenemos un mes prácticamente que no tenemos datos. ¿Por qué puede ser? Una, puede ser de que el observador no haya trasladado los datos al INSIBUME, por ejemplo, que se le perdió la hoja de apuntes o algo pasó y no trasladó los datos. Y la otra que yo les he comentado es que de repente no tuvo contrato el observador ese mes, ¿verdad? Que también suele suceder. Entonces miren, hay un vacío durante mayo del 2018 que no se sabe realmente qué pasó. Esos son de las cosas que tienen manejar datos del INSIBUME, ¿verdad? Por eso es de que yo constantemente les repito de que lastimosamente no se pueden como que utilizar así a ciegas estos datos, sino que tienen que tener cierta interpretación para ver si realmente los datos que estamos manipulando pues están de acorde a lo que realmente debería de tenerse. Entonces vemos que en el año 2020 pues la mayoría de días pues tiene lecturas. De repente aparecen unos donde no hay lecturas, ¿verdad? Por ejemplo el 31 de septiembre. Bueno, 31 de septiembre no, creo que no existe, ¿verdad? Creo que solo julio y agosto tienen 31 días, septiembre solo tiene 30, vamos a ver. Efectivamente, septiembre solo tiene 30, entonces por eso es que este dato no aparece. Veamos otra vez, en octubre el 31 sí tenemos, en noviembre y diciembre no tenemos. Veamos en agosto 31 sí tenemos, julio 31 sí tenemos, junio 30 sí tenemos, junio no tiene 31. Luego vamos a ver mayo 31 sí, abril solo tiene 30 también. Tenemos luego marzo 31, estamos bien. Febrero tuvo 29 días, estamos bien.
y enero tuvo 31 días. Por lo tanto, casi tenemos completo el año 2020, a excepción de los últimos 2 meses. Entonces vamos a ver que para nuestro promedio anual sí vamos a tener serias dificultades, ¿verdad? Porque hay momentos en los que no tenemos los datos completos. Entonces van a tener que ustedes también que trabajar con los promedios mensuales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo así? Si yo tengo 20 meses de enero completos, si tengo 20 meses de febrero completos, si tengo 20 meses de marzo completos, si tengo 15 de abril, si tengo 12 de mayo, si tengo 25 de junio, entonces yo ahí ya voy a tener un promedio, ¿verdad? Por mes. Entonces, si yo sumo el promedio por mes, más o menos voy a tener como que la media anual, ¿verdad? Suponiendo que se va a comportar de una forma bastante significativa. O si no, podemos completar los datos que hacen falta. ¿Cómo lo podríamos completar? Pues entonces tomamos la media que ya habíamos calculado previamente. Por eso les pido que hagan el cálculo por mes también. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen por media 100 en enero y les hace falta enero en algún año, entonces ustedes pueden completar esos datos y pueden decir, bueno, como 100 es el promedio o es lo común, entonces coloquemos 100 a este año que nos hace falta, ¿verdad? Entonces ahí van a tener ustedes que ir tomando esas decisiones, ¿verdad? No les puedo decir yo, miren, háganlo de esta forma, háganlo de aquella, porque vamos a tener casos diferentes, ¿verdad? Siempre vamos a tener, cada quien va a tener como que su forma de trabajar y su criterio. Entonces, hagan lo que les parezca más lógico. Si hay datos, como repito, que pareciera que no son acorde a lo que estamos trabajando o se escapan por un rango muy amplio fuera del promedio, entonces esos datos se pueden descartar, ¿verdad? Porque más vale descartar datos que no son reales a tenerlos dentro de un cálculo que me puede variar demasiado el propósito de la práctica, ¿verdad? Entonces, una vez ustedes ya tengan el valor de la precipitación media anual, de ahí es que ustedes parten para desarrollar la práctica completa. Entonces esa sería la explicación. Igual si tienen dudas, pues ya saben que por cualquier medio de comunicación habilitado, pues pueden hacerme las consultas. Es todo. Nos vemos el día lunes ya en la clase normal.